Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. La situación ambiental del planeta es preocupante. Los océanos se llenan de plástico y se vuelven cada vez más ácidos. Las altas temperaturas, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos van en aumento y afectando cada vez a más millones de personas. La pandemia por COVID-19 bien podríamos entenderla también como un llamado de atención a nuestras malas prácticas como humanidad. Fue hace 42 años, en 1970, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson instauró el primer 22 de abril como el Día de la Tierra. El objetivo: pedirle al gobierno de su país la creación de una agencia de protección ambiental que se encargara de preservar los recursos naturales. 2.000 universidades, 10.000 escuelas y cientos de colectivos sociales se sumaron a la manifestación masiva que consiguió la fundación de la Agencia de Protección Ambiental, así como de varias leyes para preservar el medio natural. Desde ese 22 de abril, cada año se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra. De acuerdo a un comunicado publicado en earthday.org, el tema de este 2022 es invertir en nuestro planeta. Si bien alrededor de esta fecha existirán distintos eventos y dinámicas, lo mejor que podemos hacer como habitantes de la Tierra es informarnos mejor sobre cómo hacer que nuestras acciones tengan el menor impacto posible en la salud de nuestro hogar. Debemos de pensar, de ser conscientes, que este planeta lo habitamos no solo junto a futuras generaciones que querrán vivir y soñar como nosotros, sino también junto a otras especies de flora y fauna que tienen los mismos derechos que nosotros a existir. Que este 22 de abril sea una excusa para recordarnos lo importante que es cuidar de este sitio tan maravilloso al que hemos llamado Planeta Tierra. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida con un tema que me parece muy pertinente, muy interesante, porque además para la gente que nos escucha, el día que se lanza este podcast, el 18 de abril de 2022, saludos como siempre a toda la gente que nos escucha en el futuro, lo enmarqué en el marco, valga la redundancia, del Día Internacional de la Madre Tierra. Como ya escucharon en el editorial, el viernes 22 de abril, en general el 22 de abril siempre se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, en este caso en 2022 queda en viernes, y pues bueno, se me ocurrió a partir de eso insertarnos en el eje de educación y hablar, ¿por qué no?, de la educación ambiental para niñas y niños. Y para ello invité a Anabel Rodríguez. Ella es geógrafa por la UNAM, es maestra en Ciencias Geológicas por la Complutense de Madrid, ha escrito libros para las editoriales Fernández, Edelvives, también ha editado libros para la SEP, para la SM, y bueno, entre varias cosas que ha realizado, tiene por ahí un paper como primera autora en Natural Assets y se dedica a la educación. Trabaja también en un proyecto de educación para niñas y niños jóvenes, centrado en quinto, sexto de primaria, primero de secundaria, y está viendo a ver si se acerca a los diablillos de segundo de secundaria. Anabel Rodríguez, qué gusto saludarte, muchas gracias por aceptar la charla. Ay, muchas gracias a ti, Enrique, y bueno, muchos saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Espero que todo lo que le vamos a aportar aquí pues les sirva mucho para aprender a vivir un poco más en armonía con la tierra, y no solo a ustedes, ¿no?, sino a los que se quedan en esta tierra, que pues son hijos, sobrinos, nietos y demás, ¿no?, que al final son a quienes les estamos heredando este mundo, este planeta que habitamos.
Yo soy un poco catastrofista y ahorita que dijiste eso de a quienes se quedan en este planeta, me quedé pensando y dije, pobres, pobres de a quienes se quedan en este planeta, pero bueno, ya ahorita iremos a platicar un poquito de eso. Por cierto, Anabel también es mi colega en la escuela donde a mí me toca también impartir clases de cine y radio, entonces pues me da muchísimo gusto que estés presente por aquí, Anabel, y también ya tu nombre había sonado porque a partir de ti llegué a otro de los episodios que grabé con Sócrates Villar a 40 años de la erupción del volcán Chichonal, que los remito a que si no han escuchado ese episodio, vayan y le echen una oreja. Entonces, entre geógrafos me encuentro, Anabel. A ver, justamente me gustaría preguntarte cómo se te ocurrió en su momento estudiar geografía, que por cierto también lo platicábamos, lo estudiaste en la UNAM y compartimos facultad, lo cual es súper extraño porque yo estudié historia, tu geografía, pero bueno, siempre estaba esa curiosidad de que estábamos en la misma facultad ahí en filosofía y letras donde uno seguía por el dolor para llegar. Anabel, cuéntame un poquito de dónde nace tu curiosidad por la geografía. Bueno, honestamente yo quería estudiar historia, Enrique, Ah, ok. pero como buen diablo en la preparatoria, pues me dediqué a echar más desastre que estudio y entonces no me alcanzaba el promedio. Y mi plan era entrar a geografía y de ahí cambiar a historia, pero la verdad es que entré a la carrera y me enamoró totalmente sí, la aproximación que se tiene, ¿no? Que tenemos la parte social, tenemos la parte física, tenemos la parte ambiental, tenemos la parte atmosférica y entonces ya en el segundo semestre decidí que no hacía cambio. Me quedé en geografía y bueno, durante la carrera me especialicé en el tema de geomorfología, es decir, todos los procesos que tiene la Tierra casi como un ser viviente para formar el relieve que hoy en día habitamos, ¿no? Desde los volcanos, lagos y todo lo que nos rodea. La Tierra está viva, así como la Ciudad de México también, con sus sonidos y demás. Este, pero cuéntanos un poquito eso, porque ya lo platicaba justamente con Sócrates, ¿no? Siempre estamos volteando hacia el cielo, ¿no? Así pensando, ¿qué habrá en el espacio y demás? Y de repente, pues como que volteamos muy poco, salvo cuando tenemos que padecer las cosas que la Tierra también nos dice, a ver, no se han portado bien y pues estas son las consecuencias de eso. ¿Cómo explicarías justamente esta tierra como un ente vivo? Yo siempre me gusta imaginarme que si un ser tan insignificante como quien les habla, yo, ¿no? Porque soy súper insignificante frente a todo lo que hay en el universo, y tengo cosas que si me corto, el cuerpo reacciona y todo eso, pues algo tan complejo y tan maravilloso como el planeta Tierra, pues seguramente tiene cosas todavía más, más interesantes que un ser humano en la complejidad de esto. Claro, ahí caemos mucho y que queda totalmente ad hoc al tema de hoy en la Tierra como un ser vivo, ¿no? Que es una teoría de James Lovelock, en donde nos habla de que toda esta Tierra, todo este ser que pensamos que no es viviente y que solamente nos provee de recursos, pues al final es como nosotros, ¿no? Un ser en funcionamiento en donde si se afecta a algo, como el engrane de un reloj, va a terminar afectando todo lo demás. Y en este sentido, bueno, vemos que, no sé, el aumento de la población trae consigo que la gente en algún momento consiga más coches y entonces la Ciudad de México está ahora atascada de coches y claro, después tenemos las contingencias ambientales, pero después de esta contingencia ambiental pues también tenemos los rayos del sol, ¿no? Que dividen el ozono y entonces tenemos una contaminación que no somos capaces de ver, pero que el hecho de que no la logremos ver no quiere decir que no exista, ¿no? Está ahí y de ahí que bueno, luego tengamos el programa Doble no circula y demás, o sea, al final todo está ligado y los procesos naturales también lo están. Todos estos procesos naturales al final también tienen consecuencias en nuestras vidas y es algo que hasta ahora todavía no hemos logrado ver, ser conscientes de ello, ¿no? O sea, por no estar en la desembocadura de un río que contiene una gran cantidad de basura, pensamos que aquella basura que tiramos pues no está afectando a nadie, ¿no? O que en algún momento será gestionada. Es una parte de inconsciencia que en general la población, no me atrevería a decir que de todo el mundo, pero sí de una gran parte de él, pues tiene muy metido, ¿no? Y que tenemos que reformar esta idea si realmente queremos seguir habitando y que esto siga funcionando, porque en algún momento, pues creo que la Tierra nos va a decir, o sea, párense ahí, ya, se bajan todos porque yo ya me cansé, ¿no? Y literalmente nos va a bajar.
Sí, digo, no ha llegado hasta ese punto, pero sí nos ha dado avisos por ahí, que ya hablaremos un poco de ello. Y Anabel, quizá es muy obvia mi pregunta, pero ¿qué es el medio ambiente y por qué es importante la educación con respecto a este, aunque ya has tocado algunos elementos de ello? Bueno, obviamente como seres humanos definimos todo alrededor de nuestra existencia y el medio ambiente no es algo que se haya salvado de ello, ¿no? Entonces, por definición oficial, el medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, o sea, si no rodea al ser humano, casi casi lo invisibilizamos, ¿no? Y bueno, esta es como la definición o parte de la definición académica, todo aquello que nos rodea en donde el ser humano aprovecha los recursos o tiene algún servicio del entorno. Ahora, ¿qué incluye este medio ambiente? Pues podemos decir que este medio ambiente incluye todos los elementos que le permiten a un ser vivo sobrevivir. Entonces, una gota de agua es un medio ambiente para bacterias, por ejemplo. Nuestro medio ambiente, bueno, pues es nuestra ciudad, ¿no? En el caso de la gente que habitamos la ciudad, ¿no? El medio ambiente de la fauna, pues dependiendo del tipo de fauna que estemos hablando, puede ser un bioma como el desierto o las selvas tropicales o los bosques. Entonces, pues el medio ambiente es todo lo que nos rodea y nos provee de los recursos para poder sobrevivir. ¿Por qué es importante? Porque al final dependemos de ello, o sea, no es que podamos deslindarnos del lugar en donde vivimos, porque al final del lugar que habitamos, obtenemos los recursos para sobrevivir, llámese desde el oxígeno que respiramos hasta la comida que consumimos, ¿no? Y bueno, ya si vamos más allá en una definición un poco más social, pues también tenemos la parte de la economía, o sea, si este medio no funciona, también nuestro sistema de supervivencia capitalista, pues también deja de funcionar. Entonces, medio ambiente es todo aquello que nos rodea y bueno, enfocándonos un poquito más a la parte natural, porque es importante, porque pues al final, si te hacen la pregunta de qué es lo más importante en tu vida, la mayoría de la gente se va mucho, no, pues mi familia, esto, el amor, el dinero, ¿no? La salud. Y yo me pregunto, ¿y se han puesto a pensar que no podríamos sobrevivir si no tuviéramos oxígeno o si no tuviéramos agua o si no tuviéramos los nutrientes en el suelo para generar la comida que tenemos? Entonces, a lo largo de de muchísimos años ya, desde casi casi la revolución industrial, es donde empieza la degradación más fuerte, pues hemos dañado este medio ambiente que habitamos. Y como consecuencia, pues ahora tenemos contaminación atmosférica, contaminación del suelo, contaminación del agua, una cantidad de desastres naturales que afectan a la población y pareciera que no, pero todo está interrelacionado. Incluso, por ejemplo, contaminación atmosférica y los cánceres, ¿no? O las cardiopatías o los ictus, o sea, al final tienen una relación con el medio ambiente y todo es consecuencia de este descuido que tenemos hacia él. Anabel, mencionaste entre las muchas cosas muy interesantes de esta parte, algo que me quedé pensando. Yo, y como tú también, como educadora de niñas y niños, pues yo enarbolo algo que es esta lucha contra el adultocentrismo, ¿no? El mundo visto a través de los adultos, ¿no? Que inclusive invisibiliza también a los adultos mayores, ¿no? Es un cierto tipo de adulto. Obviamente también está la lucha contra el patriarcado, ¿no? Que también es otra forma de cambiar el enfoque. Pero ahora hablabas justamente de esto que me parece muy interesante, el antropocentrismo, ¿no? Y que lo he estado también pensando un poquito, a mí que me gusta el cine y siempre veo metáforas, una de ellas mi favorita, que es todo el asunto de Godzilla, en donde, bueno, ya por ahí si quieren entrarme en mi podcast, hay algunos episodios en donde he hablado un poco de esta metáfora, pero ahora que fue todo el asunto del COVID, en los primeros meses, las primeras semanas, hubo imágenes que a mí me parecían preciosas, de vaquitas adueñándose de las playas, de animales en Japón adueñándose de las calles. em, o sea, todos estos animalitos, seres, ¿no? Complejos, con sus, o sea, aquí hay una chihuahua viviendo en esta casa, es la dueña de esta casa, y de repente uno lo ve y dice, pues, qué pobre de este animalito que depende de las acciones de todos los seres humanos.
em, habría que cambiar ese enfoque y justamente no vernos como el centro del planeta. Hay otra película por ahí, la voy a mencionar, que es Star Trek 4, en donde una nave espacial llega y se comunica con los seres del planeta y los humanos dicen, pero es que no entendemos, no entendemos. Y les dicen, es que el mensaje no es para ustedes, es para las ballenas, ¿no? O sea, porque ustedes siempre se creen los importantes de todo. Habría que cambiar ese enfoque para poder abordar algo tan complejo como lo que le está sucediendo al planeta Tierra, en donde pues somos pues también, digo, sí somos muchísimos, pero pues no creo que seamos la mayoría. Totalmente, yo creo que sí, o sea, yo creo que pensar que somos, bueno, a ver, que históricamente hemos pensado que somos el centro del universo y bueno, ya una vez eliminada esta teoría geocentrista, ahora pensamos que en la Tierra pues somos el ser más importante y jamás nos hemos puesto a pensar las relaciones que existen con respecto a otros seres y cómo esos otros seres diminutos de la naturaleza al final ayudan a nuestra supervivencia. Con los pequeños, por ejemplo, tengo esta historia, ¿no? Que es ¿por qué no deben de pisar el pasto cuando atraviesan las jardineras, ¿no? Que los niños pasan corriendo a su salón porque lo que quieren es llegar antes que todos los demás. Y bueno, pasan por encima de las jardineras aplastando todo el suelo, ¿no? O lo que comúnmente llamamos tierra. Y entonces en alguna clase les comentaba, bueno, pero ¿y por qué es importante? ¿Quién vive ahí? No, pues las lombrices. ¿Y por qué las lombrices? Insecto tan pequeño y que pareciera insignificante, porque es importante para nosotros como humanos, ¿no? Y bueno, tú ves una lombriz en tu mano y dices, ¿y esto por qué es importante para mi vida? Y bueno, resulta que las lombrices, al hacer o al vivir en la tierra, lo que hacen es airear toda la tierra y permite que las raíces de los árboles y de todas las plantas pues obtengan oxígeno y que a través de ellos también tengan esta parte de fotosíntesis o lleven a cabo este proceso. Entonces resulta que si las lombrices no estuvieran ahí y no airearan la tierra, pues bueno, la producción de oxígeno sería imposible. ¿Y qué creen? Que pues necesitamos el oxígeno, ¿no? Para vivir. Entonces, considerar a todos los animales, a todos los seres que habitan la tierra es completa y absolutamente importante porque existe un equilibrio ambiental, existen unas relaciones tróficas, existen otro tipo de interrelaciones biológicas que hacen que el mundo funcione tal cual funciona y que gracias a ello estemos aquí, ¿no? Desde, bueno, este ejemplo de las lombrices hasta, por ejemplo, la polinización, ¿no? Que es un tema súper importante y súper de moda y en donde, bueno, pero ¿y por qué son importantes las abejas si solo hacen miel? Pues no, resulta que también polinizan y que gracias a ellas muchas de las especies de bosques y de campos pues son posibles y además no solamente especies florales, sino también pues todo lo que consumimos, ¿no? O parte de lo que consumimos y que actualmente hay cosas que uno piensa que son de ciencia ficción o de un sí, de una nueva película, ¿no? Y es que, por ejemplo, en países como China o como Japón ya se está polinizando manualmente, es decir, tenemos a seres humanos haciendo el trabajo de las abejas. Y entonces, bueno, ¿en qué momento hemos llegado a este extremo, no? Bueno, pues en el momento en donde no hemos cuidado a esta especie y en donde por producir masivamente, por ejemplo, en los cultivos, tenemos una gran cantidad de fertilizantes que por supuesto que pues también afecta a los insectos, ¿no? Y bueno, no solo a los insectos, sino que también nosotros nos terminamos comiendo esos fertilizantes y ahí ya viene otro tema, pero que bueno, también ligado, ¿no? O sea, cómo nos afectan todos los productos que comemos que vienen enlatados o que han sido rociados de pesticidas, que han sido producidos a través de químicos y que al final estamos consumiendo de alguna forma. Sí. Pues sí, un tema muy, muy complejo que inclusive también me remitiría a uno de mis temas favoritos es como una sección que no tiene nombre de este podcast, que es el famoso capitalismo, a cambiar un poco también, pues sí, un sistema predominante que justamente o sea, en su versión más agresiva, pues lo que busca es justamente acaparar cosas y pues bueno, porque pensaba bien y sí, hay otras culturas que han sido justamente invisibilizadas por el capitalismo, que tienen otra perspectiva y otra forma de ver el mundo. Estaba pensando en los tibetanos, que su relación con los gusanos, justamente, específicamente, pues es diferente, porque inclusive hasta ahí ven a sus ancestros, ¿no? Entonces no pueden ni siquiera destruirlos, o sea, para construir algo tienen que mover a todos los gusanos en la medida posible, porque sería imposible. Pero bueno,
En fin, muchos elementos, Anabel, y me gustaría quizá preguntarte, ya como especialista, como geógrafa, también te dedicas a la educación como maestra, ¿qué es lo que te preocupa de la situación actual del planeta, primero? Y después pues estamos aquí grabando, también saludos a la gente que nos escucha en otras partes del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que también nos escuchan, en Ciudad de México. ¿Qué es lo que te preocupa a nivel general que dices, híjole, es que esto ya de verdad, de plano, o lo cambiamos o nos va a cargar Godzilla? Híjole, yo creo que Coxila va a llegar muy pronto y son muchos los temas que me preocupan. Yo diría que uno de los principales es el consumismo. Ya no sabemos si realmente necesitamos aquello que compramos o si solo lo compramos porque está de moda o si solo lo compramos porque tengo una carencia emocional gigante que la mercadotecnia me está diciendo que voy a llenar a través de la compra de este producto. Y me preocupa mucho esto porque al final esto lo vemos mucho en los adolescentes, o sea, desean adquirir el producto, pero no se dan cuenta del impacto que el producto tiene para el medio ambiente. Pero ahora no solo es el adolescente, porque el adolescente lo ha visto en algún lado. Entonces también tienes al papá o a la mamá que hace uso de las tarjetas de crédito para llenarse de una cantidad de productos que probablemente no necesita. Y el problema no es que gasten su quincena en ello, ¿no? O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero. El problema es que cada producto que adquirimos tiene un impacto ambiental increíblemente fuerte, y no solamente la producción del producto, porque para generar cualquier producto pues necesitas energía. ¿Y esta energía de dónde viene? Bueno, pues esta energía viene generalmente de los combustibles fósiles. Entonces, combustibles fósiles, pues bueno, ya tienes una emisión de muchos gases, el principal el dióxido de carbono, pero también tenemos el vapor de agua, que por insignificante que se vea, es uno de los principales causantes del calentamiento global. Pero bueno, además de esto, en la fábrica en donde es producido cualquier producto, el que te imagines, desde combustibles hasta plástico, hasta cualquier bien que puedas mencionar, pues también tenemos el uso de agua, ¿no? Entonces, toda esta agua que se usa y que al final es un recurso vital para el ser humano. Pero bueno, no solamente está el consumo de agua, sino también la contaminación de esta agua a través de todos los químicos que se necesitan para la producción de cualquier cosa. Y aparte el producto, bueno, también viene en un bonito empaque que terminamos tirando a la basura. Entonces la producción del empaque también tuvo un impacto ambiental y finalmente el desecho, pues bueno, va a terminar en algún lado, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos que yo tengo con los chicos es algo tan simple como un pantalón de mezclilla. ¿Cuánto cuesta ambientalmente producir un pantalón de mezclilla, ¿no? Y yo les comentaba a los chicos que para hacer el tejido, la tela para un pantalón de mezclilla, para uno solo, se necesitan alrededor de 8,000 litros de agua, o sea, uno, solamente uno, ¿no? Y luego aparte su proceso de producción, igual, son otros 2,000 litros de agua, ¿no? Pero aparte se generan de media 13 kilogramos de dióxido de carbono, o sea, para unos jeans, que además, pues si no son los de moda o si la moda dura, no sé, 6 meses, pues los vas a desechar y luego vamos por otros, ¿no? Y luego por otros, porque obviamente que para hacer los jeans también necesitamos químicos y colorantes y aproximadamente se usan unos 10 kilogramos de químicos y colorantes. Entonces, al final es una cadena de procesos y de recursos y de elementos que contaminan y de deterioro ambiental brutal, pero no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me preocupa, regresando a la pregunta inicial, pues es este consumismo, ¿no? Que no nos detenemos a pensar si realmente lo requiere, cuánto tiempo de vida tiene, cómo fue producido, qué impacto tiene, ¿no? Y esto lo vemos, como te comentaba, no solamente en los productos, en los bienes materiales, sino, por ejemplo, también en lo que consumimos, ¿no? Hablemos de comida. Otra de las cosas súper preocupantes es el alto consumo de carne, porque tenemos una idea en donde si no comes carne, pues no te estás alimentando. Y no es cierto, ¿no? O sea, existen muchas otras fuentes vegetales que te pueden proveer de proteínas, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, que hace poco salió un estudio muy interesante en la UNAM que decía que el consumo de frijol en México está decreciendo
justamente porque la gente piensa que es un producto para pobres, pero resulta que el frijol es increíblemente nutritivo, o sea, tiene fibra, tiene carbohidrato, tiene proteína, pero claro, ¿no? ¿Cómo voy a comer frijoles? Van a decir que soy pobre. Pero bueno, la gente no se da cuenta que para producir 1 kilogramo de frijoles se necesita mucho menos agua, mucho menos hectáreas, áreas de cultivo, que para producir 1 kilogramo de carne, ¿no? Porque al final a la vaca pues hay que alimentarlo con sorgo, con algún vegetal, y entonces primero tienes que producir el alimento de la vaca para después poder crecer a la vaca, para después poder matar la vaca y bueno, consumirla, ¿no? Entonces también en esto es un proceso brutal que desconocemos totalmente. No tenemos ni idea de lo que cuesta y del impacto ambiental que tiene el consumo de carne, de cuántas hectáreas de selvas están deforestando para poder tener áreas de ganadería, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos temas muy importantes, el consumismo de productos y luego la poca conciencia que existe a la hora de elegir nuestros alimentos. Y bueno, yo hablando de los alimentos, también me hace pensar de los alimentos, pues todos los alimentos enlatados, ¿no? Que además del impacto ambiental, pues bueno, lo dañino que llegan a ser para nuestra salud y lo poco conscientes que somos de ello. Sí. Oye, Anabel, ¿y cómo ves a niñas y niños, pues por ejemplo, con los que trabajas, ¿no? En general, ¿cómo están paradas estas nuevas generaciones? Nosotros, digo, no quiero revelar tu edad, porque además tampoco la sé, entonces dejémoslo así, pero por ejemplo, no sé, de mi generación. Pues sí, me acuerdo que me enseñaban a plantar un arbolito, me acuerdo incipientemente del reciclaje, de separar la basura, pero ¿cuál es la situación actual? ¿Ves, porque finalmente, pues sí, ellos son los que se van a quedar a cargo y a partir de eso, pues tendrán que tomar también decisiones. ¿Hay esperanza en estas nuevas generaciones? ¿Cómo ves esto? Además de lo que ya hablaremos de la educación específicamente. Híjole, yo creo que no sé si hay esperanza, pero tenemos que hacer que exista, porque si no, vamos, estamos ya totalmente perdidos, ¿no? Ujú. Veo en los chicos, la verdad es que un abanico de opciones. Veo desde aquellos que son fácilmente manipulables y que desafortunadamente no han logrado desarrollar un pensamiento crítico, hasta aquellos que me sorprenden con sus acciones, ¿no? Hace un par de años, justo antes de la pandemia, estaba justo dando clases de ciencias ambientales para secundaria y entonces, confiando mucho en los chicos, me animé a hacer un proyecto en donde ellos tenían que hacer un proyecto tangible, algo real para ayudar a la tierra. Y entonces tenía desde los que se inventaron unos calentadores de agua con garrafones de estos de agua normales que decía, pues es que ahí tienen todo el ingenio, ¿no? Solamente hace falta como empujarlos un poquito. Y luego tenía, me acuerdo mucho de dos chicas que consiguieron ir a la Semarnat, consiguieron que les dieran un permiso para reforestar y aparte de todo contactaron con una ONG que les donó 10,000 arbolitos y Wow. entonces... Exactamente, y yo estaba alucinando con las chicas, ¿no? O sea, porque te estoy hablando de que eran niñas de primero de secundaria, o sea, que tenían 11, 12 años a lo mucho. Entonces, creo que hay de todo. Y creo que la cuestión o se me hace sumamente importante darles ese espacio y a veces creo que son más conscientes que los propios adultos. Creo que se dan cuenta de que si ellos no hacen algo, pues nadie lo va a hacer por ellos. Entonces, en ese punto creo que vamos a entrar más adelante, pues este tema de la educación ambiental con los chicos. Y bueno, otra historia de las que tengo con ellos y que también esta historia es para los papás, para que se den cuenta y otra vez retomando un poco el tema del consumismo, es que si se imaginan o los hago imaginarse, ¿no? Que planean un viaje para todo un año. Van a acampar, se van a ir a cualquier lugar en donde no pueden tener contacto con ningún ser humano. Entonces, pues planeas tus provisiones, ¿no? Que es todo lo que vas a consumir a lo largo de este año. Y les digo, pero en algún momento, a mediados de año, se descontrolaron y se comieron todo, absolutamente todo, y ya no tienen nada. Y estamos hablando que apenas es por ahí del 29, el 30 de julio.
pero su plan es regresar hasta el 31 de diciembre. ¿Qué van a hacer del 30 de julio al 31 de diciembre si ya no tienen ningún recurso que consumir? Pues están un poco perdidos, ¿no? Y resulta que este es el caso de los recursos en la tierra del año pasado. Es decir, que para el 29 de julio del año pasado ya habíamos consumido todo lo que teníamos derecho a consumir ese año. Y claro, los 3 meses, los 4 meses que restaban, pues un déficit, ¿no? Y actualmente tenemos eso, tenemos una tasa de consumo de 1.75 tierras por año. De manera general el mundo, ¿no? Tenemos países como Estados Unidos en donde están consumiendo los recursos de 5 tierras al año, ¿no? Que dices, paren por favor, o sea, o luego tenemos el caso, como bien lo comentabas, de India, en donde están consumiendo menos de 1 planeta Tierra al año, que dices, bueno, ok, ellos van bien, pero el resto de la humanidad, pues vamos fatal, ¿no? Entonces, esperanza, pues tiene que haber, porque si no, pues ya de una vez, ¿no? Apaguemos y vámonos, o sea, ¿ya qué hacemos? Pues sí, Anabel, la verdad es que muchos temas. Oye, qué padre historia esta de las chicas de secundaria. Yo digo, para comparar generaciones y particularidades, pues no, yo en ese momento estaba pensando en otras cosas que no diré en qué, pero sí, no, mi mente estaba en otras cosas. Oye, Anabel, vámonos a una pausa para aterrizar en otros temas y en específico justamente ya en cómo tratar para niñas y niños estos temas de educación ambiental. Estoy hablando con Anabel Rodríguez, geógrafa, y estamos hablando de este importantísimo tema en el marco justamente del Día Internacional de la Madre Tierra. Ya regresamos a este podcast, no se vayan. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Más del 80% de los habitantes en áreas urbanas están expuestos a niveles de contaminantes que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que son la causa de más de 3 millones de muertes prematuras a nivel global cada año. La contaminación ha sido asociada por diferentes estudios en los últimos años a un mayor riesgo de enfermedades al corazón, cáncer, accidentes cerebrovasculares y demencia. Estudios de monitoreo en los Estados Unidos han registrado niveles menores de dióxido de nitrógeno bajo los árboles, lo que sugiere un impacto positivo de la vegetación en áreas urbanas en donde los gases emitidos por los vehículos motorizados emiten gran cantidad de este gas tóxico e irritante. Los árboles, a través de sus hojas, incorporan los gases contaminantes, los disuelven en su interior y durante el día evaporan el agua, reduciendo además la temperatura del aire. El árbol que se seleccione para una ciudad debe tener muchas hojas y ser de gran tamaño, con la finalidad de que haya un gran intercambio de gases, no solo para extraer la contaminación, sino para reducir la temperatura. Las coníferas tienden a ser mejores en remover partículas, porque tienen hojas todo el año y están recubiertas de cera, por lo que las partículas tienden a adherirse. Y en cuanto a los árboles de hojas caducas, una de las mejores especies es el olmo, porque tienen hojas con una textura rugosa que es buena para captar partículas y además emiten menos compuestos orgánicos volátiles. En las ciudades es muy recomendable enmarcar las calles y las avenidas con filas de árboles, lo que provocará el desvío de las partículas contaminantes hacia arriba e impedirá que muchas se trasladen a las aceras donde circula la gente. Sin embargo, en espacios muy cerrados y calles estrechas, en donde a veces se plantan árboles a ambos lados de la calle y cuyas copas se tocan formando un arco, pueden provocar un efecto contraproducente, atrapando la contaminación y evitando su salida hacia arriba. Estudios recientes realizados en los Estados Unidos han encontrado que los árboles en las ciudades impiden 850 muertes al año y más de 670,000 casos de episodios respiratorios agudos. Es indudablemente benéfico plantar árboles en las ciudades para combatir la contaminación, además de las ventajas que ofrecen en términos del bienestar mental a los habitantes derivado del contacto con la naturaleza. Plantar árboles en las ciudades sí disminuye la contaminación, pero no cualquiera. Las especies deben ser seleccionadas con cuidado, y si queremos que los árboles extraigan la mayor cantidad de contaminantes, debemos recordar que el tamaño es una variable crucial. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
Sigue a Mark y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de esta breve pausa, regresamos para platicar de educación ambiental para niñas y niños. Estamos hablando con la geógrafa Anabel Rodríguez sobre este importantísimo tema en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el próximo Día Internacional de la Madre Tierra. Si ya nos escuchan en el futuro, el pasado, en fin, ya saben que esta cosa temporal es bastante linda. Ustedes pueden regresar a este episodio las veces que quieran y en el momento que así lo deseen. Anabel, yo de por sí te digo, soy muy catastrofista y ya con los números, por ejemplo, este asunto de los jeans, me dejaste así, pero con los pelos de punta. Y cómo, ahí sí, cómo hablarles a niñas y niños sobre algo tan delicado. O sea, porque, pues sí, uno puede decirle, no, ya no hay futuro, todo se va a acabar, justo como dices, pues ya mejor apaguemos la luz y vámonos. Y pues ellos ellos apenas están pues, disfrutando de esto. ¿Cómo hablarles? Y en específico, y si quieres ir particularizando, porque me dijiste que trabajas con niños de quinto, sexto de primaria, y luego también es diferente a primero, segundo, secundaria. No sé ahí cómo quieras llevar un poquito esta guía. Bueno, pues principalmente al final, como muchas cuestiones o como muchos rubros de la educación, la mejor manera en que los niños realmente aprendan e interioricen algo, pues es que lo vivan, ¿no? ¿Cómo le digo a un niño, a una niña, cuida la tierra si no tienen contacto con lo que es el medio ambiente netamente natural, ¿no? Como les digo, escríbele una carta a la tierra del Día de la Tierra, o sea, que le agradeces a la madre tierra si no tienen contacto, porque finalmente la sociedad actual está totalmente despegada del ambiente natural, ¿no? Creo que pocas son las familias que realmente llevan a los chicos al bosque, a una caminata, a un campamento, a cultivar sus alimentos, a que se den cuenta de dónde provienen, ¿no? Existe una desconexión muy brutal. Y esto, bueno, creo que tiene que ver con la tecnología, que no estoy diciendo que la tecnología sea algo malo, porque finalmente la tecnología es una de las herramientas que nos ha permitido llegar hasta donde estamos el día de hoy, tanto positivo como negativamente, ¿no? Uh-huh. Al final es una herramienta. Pero existe un desapego total, un desconocimiento de la naturaleza. Entonces, una de las mejores herramientas es que lo vivan, que realmente vivan qué es pasar un día en la naturaleza, ¿no? Qué es cocinar tus alimentos en una fogata, ¿no? Qué es ir y recolectar a lo mejor algunos frutos de un huerto, ¿no? O bueno, tener tu plantita de jitomate, ¿no? Que es como de lo más básico y fácil de crear, ¿no? O sea, tu plantita de jitomate en casa y cuídala y riégala y no le echemos químicos y vamos a hacer un fertilizante orgánico y vamos a reaprovechar todo aquello que tenemos en casa para poder generar algo. Entonces, yo creo que la mejor forma así para los pequeños es que lo vivan. Y bueno, ¿cómo los hacemos vivir? Pues desde llevarlos a un parque y hacer que se quiten los calcetines en el pasto, ¿no? Que sientan la sensación de frescura del pasto y que sientan cómo es totalmente diferente esa temperatura en un día caluroso a la del concreto, ¿no? O sea, si los ponemos en el concreto, bueno, probablemente se nos quemen. Pero entonces esto, ¿no? O sea, que vivan estas diferencias. ¿Qué más? Bueno, cuando salgamos de paseo con los papás y demás, pues el lago, ¿no? Es de los mejores lugares y no vayamos muy lejos, vayamos en Ciudad de México, por lo menos tenemos los dinamos, ¿no? Que es allá uno de los pulmones que tenemos cercanos a la ciudad. Y en donde existe un río que en temporada de lluvias es magnífico, es impresionante encontrar alguna posita y meterse a bañar y meter a los niños ahí que disfruten y que se mojen, llévenles una ropa extra de ropa, por favor, porque si no van a enfermarse, pero hacer que vivan la naturaleza, hacer que la sientan, que la disfruten, que jueguen en ella, que creen un vínculo con aquello que en el futuro van a tener que cuidar. Porque si no existe ese vínculo, si no existe esa conexión, pues ¿por qué les va a importar si al final parece ser algo tan ajeno a su realidad? Entonces yo invito mucho a los papás a que tengan esta reconexión con la naturaleza y que al final también les va a servir para crear lazos con sus pequeños. Sí, muy importante esto que mencionas, el vínculo en lugares, digo, asumo que muchos de los que nos escuchan pues vivimos en ciudades y entonces ese vínculo pues ha ido
pues, rompiendo, ¿no? O sea, ya la tendencia de los hogares son edificios, ya ni siquiera casas. Antes podías tener la posibilidad quizá de un jardín, ahora ya todo es concreto. Y bueno, o sea, sí, esta realidad, me acuerdo una vez que me fui a Chiapas, me encanta Chiapas, y me moría de calor, y ahí a un grupo de chicos junto conmigo nos dicen, no, pues pónganse ahí debajo del árbol, nos echan agua, pues, tibia, y nos cayó agua helada, ¿no? Y nosotros, órale, ¿qué es esto tan loco, no? Y bueno, ahí, por ejemplo, mi papá, que está con su sección aquí en este podcast de diseño y construcción, pues siempre me ha dicho es que hay posibilidades de ahorrarse el aire acondicionado con pues, solamente colocar plantas inclusive fuera de las ventanas, ¿no? O sea, son cosas naturales que de repente pues nos parecen así como magia negra de qué es esto, ¿no? Pero ahora que mencionabas estas herramientas, ya haremos un poquito más de charla sobre el asunto de las salidas, que de hecho tienes y enarbolas un proyecto al respecto, Anabel. Pero ¿qué otras herramientas? La propia tecnología, la mencionas esta misma. Estamos grabando un podcast en donde ustedes lo escucharán a través de internet. No me he puesto a pensar en la huella ecológica que genera un podcast. Estará bueno analizarlo. Existe, sí. Sí, me vas a deprimir, entonces ya voy a decir, ya me voy a medir con los podcasts. A ver si ahorita me lo mencionas. Pero bueno, ¿qué otras herramientas recomiendas? Si no podemos salir y estamos, por decir, en el salón de clase y contamos con todos los recursos, algo que es sumamente recomendable es acercarlos a través de la realidad aumentada. Ok, también tenemos esta parte de la tecnología, ¿no? Y que actualmente no tenemos que ir muy lejos. En YouTube podemos encontrar una cantidad de recursos que utilizan, por ejemplo, la realidad aumentada para poderte transportar a un ambiente natural, llámense unas cascadas, llámense un safari en África, incluso un paseo a la luna, ¿no? O sea, que bueno, queda un poco fuera del planeta Tierra, pero que existe la herramienta. Entonces, si de momento por X o por Y no podemos acercarnos a la naturaleza de forma vivencial, pues bueno, lo podemos hacer a través de la tecnología. Entonces, una opción es esta. Y ok, no tenemos que ir muy lejos. No, es que no tengo para unos lentes, ¿no? De realidad aumentada. Ok, totalmente entendible, pero hay incluso prototipos hechos con cartón, que no sé si los has visto, que están geniales, que es una plantilla de cartón para que pongas tu celular, ¿no? Y vivas también la realidad aumentada. Entonces, bueno, hablando ahora sí que en el otro extremo, pues sería esto, ¿no? O sea, viajar virtualmente a aquellos lugares que nos toca cuidar, ¿no? O que les toca a los pequeños cuidar, hacer un vínculo con ello. Otra, y bueno, y si no tenemos absolutamente nada de tecnología, una de las herramientas que también es increíble para los maestros es contarles historias, historias en donde ellos sean los protagonistas, ellos están en el safari, ellos van a crear alguna misión de reforestación o alguna misión de salvar a la vaquita, ¿no? Marina, o sea, que ellos sean los protagonistas y realmente empujarlos a que busquen las soluciones, porque creo que muchas veces los subestimamos, ¿no? Decimos, no, pero es que son niños, o sea, ¿cómo van a lograrlo, no? Y afortunadamente son los niños los que no tienen bloqueada todavía esa parte de la imaginación que muchos adultos ya bloqueamos, ¿no? Que ya nos dijeron, no, ya, eso ya no es para ti, tú ya no puedes soñar, ¿no? Afortunadamente los niños todavía dejan volar su imaginación y pues muchas de las soluciones para el futuro pueden venir de ahí, ¿no? De esa caja mágica que es nuestro cerebro, siempre y cuando no le pongamos freno para imaginar soluciones o para crear este tipo de propuestas. Sí, sí, ya como adultos nos echamos a perder en cuanto a la situación creativa. Pero, a ver, Anabel, mencionabas, hay una lista de temas que se pueden abordar, pero, por ejemplo, y para quizá darle checa a que es todos estos estilos de vida sustentable, ya mencionabas todo nuestro consumismo exacerbado. Tengo que hacer un episodio dedicado al capitalismo, de verdad tengo que hacerlo porque pues implica y ha implicado muchas cosas recientemente, pero de repente, no sé, te venden un producto así te vendo esto de bambú, por ejemplo, ¿no? Y dices, pues está bien, y entonces ya no voy a usar plástico, pero ¿y qué daño le estoy haciendo al bambú? O sea, ¿cómo diferenciar de las cosas que realmente sí sirven, de las otras cosas que no, porque uno en una genuina intención de cuidar al planeta,
pues dice, pues esto me suena positivo, me suena bueno, pero pues igual y alguien nada más está ahí queriéndose aprovechar de eso y en el consumismo, pues decir, pues voy a venderles esto, haciéndoles pensar que va por otro lado. Sí, claro, como en todo siempre hay los listillos, ¿no? Que se aprovechan. Y bueno, el tema ambiental no es una excepción y actualmente está pues un poco de moda, con lo cual muchas empresas han generado sus propuestas de reforestación o tienen su logo, ¿no? De ayuda ambiental o cualquier cosa. Y yo creo que aquí lo principal que se tiene que desarrollar es un pensamiento muy crítico. No es que exista un logo como por ejemplo el de libre de crueldad animal, que ok, ese sí suelo consumir productos que lo tengan, ¿no? O sea, ¿por qué experimentar con los animales? Pero en cuanto a un producto o un sello que realmente te diga, sigan este tipo de productos o si contiene este logo, esta pegatina, ya no están contaminando, pues la verdad es que no existe ninguno. Creo que aquí en donde más quiero hacer hincapié es que cualquier producto contamina, cualquiera, hasta el aguacate de nuestra torta. O sea, cualquier producto que consumamos tiene un impacto ambiental. Puede ser mayor o puede ser menor, pero de que existe un impacto ambiental con cualquier cosa que consumimos, existe. Entonces, la primera pregunta para ayudar al medio ambiente en cuestión de lo que consumimos o no, es preguntarnos si realmente lo necesitamos, si realmente lo necesitamos, si es esencial en nuestra vida y si de verdad es imprescindible tenerlo. Eso sería lo primero, ¿no? Hacer un check de por qué lo quiero, por qué lo necesito, qué realmente, qué tanto le hace falta a mi vida, ¿no? Y antes de comprarlo, la técnica es darse una vuelta por el centro comercial, o sea, no comprarlo de primeras, ¿no? Sino darle tiempo al cerebro que baje la información y que no sea este impulso, ¿no? Este consumo impulsivo de sí, lo quiero y ya está, ¿no? Sino darse un tiempo para realmente reflexionar si lo necesitamos. Y bueno, ya de ahí, aquí sí entra ya la parte crítica de cada quien y un poco que a lo mejor pensar, por decir un ejemplo, el plástico. Ok, el plástico es dañino, mejor me lo compro de bambú, pero ponernos a pensar cuánto tiempo me va a durar el bambú y si siempre voy a estar comprando un envase que es de bambú, pues cuántos bambús van a tener que deforestar, ¿no? Entonces, si el plástico bueno me va a servir para un refill de, yo qué sé, 200 veces, pues bueno, en este caso optamos tal vez por el de plástico, ¿no? Y luego el siguiente paso es, ok, ahora, ¿qué hago con este envase que ya no me sirve? ¿Cómo lo podemos reaprovechar, ¿no? Y aquí entran ya las R's, ¿no? Reciclar, reutilizar y la principal, reducir el consumo. Entonces, en este caso, yo diría que pues entra la parte totalmente crítica, racional y analítica de cada persona al consumir cualquier tipo de producto. Sí, que me quedo pensando otra vez en el asunto de los jeans, habría que justamente, pues sí, o sea, demostrar, porque ahora que mencionabas también el aguacate, por ahí leí que también el simple producir aguacate también implica llevarse muchísima agua, ¿no? Entonces, como poner a disposición, seguramente hay alguien, y si no, a alguien se le ocurre y también lo lanzo porque si a alguien se le antoja, pues hágalo porque es importantísimo, poner a disposición cuánto implica la huella, justamente la huella ambiental de las cosas que consumimos para entonces ahí sí nosotros poner y decir, híjole, pues igual y no lo necesito, igual y ese aguacate en mi torta, pues igual no es imprescindible y demás, pero bueno, hay muchos elementos, Anabel, está el cuidado del agua, te voy a lanzar quizá a ver cuál quisieras hablar y sobre todo también para cómo sensibilizar a niñas y niños, el cuidado del aire. Todos estos son catastrofistas, sobre todo para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México. Cuidado de la energía, bueno, la gestión de los recursos un poco ya lo abordamos. Cambio climático, biodiversidad, ¿no? Me acuerdo también de esta imagen horrible de los pobres ajolotes que lanzaron ahí en Xochimilco para tomarles fotos. Híjole, como especie sí somos medio horrible en muchas ocasiones, pero ¿qué otro tema te gustaría y cómo lo has abordado con niñas y niños?
Bueno, por ejemplo, en secundaria, este tema del consumismo es tal cual hacerles hincapié a que ellos se den cuenta de cómo están siendo manipulados a través de la mercadotecnia, ¿no? Porque al final en secundaria lo que queremos o los chicos lo que están buscando es una aceptación. Entonces, para ser aceptado, ¿qué buscan? Pues parecerse al ídolo de momento de la televisión, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos para parecernos al ídolo? Pues usar los colores, el producto y lo demás. Entonces, de verdad, una clase de la psicología del color viene genial para que les digan, ojo en cómo te están manipulando, ¿no? Ojo en lo que significa, por ejemplo, el rojo y el naranja, ¿no? Que te transmiten felicidad y emoción y pasión y amor. Y bueno, terminas comiendo en un restaurante que tiene colores amarillos y rojos, ya sabrán ustedes cuál, solo porque te están manipulando a través de los colores, ¿no? Entonces, en secundaria esa es una estrategia, ¿no? Hacerlos conscientes, porque obviamente también tienen mucha esta parte súper, no sé, romántica, idealista de que ellos no quieren ser los engañados. Entonces, darles la realidad como es funciona bastante bien con los chicos de secundaria, ¿no? Y bueno, luego más abajo, por ejemplo, en primaria, ¿qué hacemos? Concientizamos mucho a través de la comida, porque muchas veces pues van a los restaurantes con el papá, la mamá y pues se comen como la mitad de la porción o menos y pues lo demás se va a la basura, ¿no? Entonces, concientizar cómo todo ese producto de su plato tuvo un impacto ambiental para ser generado y cómo el desperdiciarlo, pues al final es una brutalidad cuando uno también piensa en la cantidad de gente que no tiene estos recursos o que no tiene acceso a estos recursos, ¿no? Para su vida diaria. Entonces, lo que les proponemos siempre, que a veces a los papás no quieren porque se les hace un poco ridículos, pero al final de verdad que están ayudando al planeta, es una, pedir para llevar lo que no se comieron. Pero no solamente eso, ¿no? Sino llevar su topper. O sea, de verdad, lleva tu topper y pide ahí tu producto, porque si no te dan tu envase increíble de Unicel que tarda aproximadamente 4.000 años en degradarse. O sea, cada que vas a un restaurante y te dan tu platito de Unicel, pues bueno, 4.000 años de Unicel a la tierra, ¿no? Entonces, estas pequeñas acciones, si podemos reducirlas, estaría genial y que al final simplemente es acostumbrarnos. En este momento no está de moda llevar tu topper, pero en algún momento estará de moda llevar tu topper al mejor restaurante, ¿no? Para llevarte aquel producto que no consumiste. Entonces, eso, ¿qué más? A los chicos también de primaria, de verdad les encanta todo lo que tiene que ver con los huertos, ¿no? Además, qué mejor que estar afuera que tener una clase, qué mejor que estar afuera en el huerto ensuciándose con la tierra y pues sí, ¿no? Hasta cierto punto jugando que estar adentro del salón. Entonces, bueno, las experiencias ahí vivenciales y las historias a los pequeños les gustan muchísimo. Y bueno, ¿qué más? Pues salir y conocer el mundo natural, ¿no? Principalmente. Sobre el agua, perdón. Bueno, en este caso, pues acciones súper simples, ¿no? O sea, desde el ser conscientes de cuánta agua están desperdiciando a lavarse los dientes, ¿no? O sea, de verdad un día a lavarse los dientes de la forma normal que siempre lo hacen, pero con una cubetita, para que ellos vean cuánta agua se está yendo mientras no cierran la llave, ¿no? Y ahora multiplica eso por el papá y por la mamá y por el hermanito, ¿no? Cuánta agua se fue. Y lo mismo al ducharse, a lavar los trastes, bueno, o sea, si ponemos una cubetita ahí con un poquito de agua y jabón y con eso enjabonamos y ya hasta el final enjuagamos todo bien, pues mejor, ¿no? Porque al final no solamente es el agua como recurso que estamos utilizando, sino todo este jabón que también está terminando en algún río y eventualmente en el bar y que bueno, está genial cuando vamos de vacaciones y bueno, nos los comemos, ¿no? Porque al final, si no nos los comemos directamente con el agua de mar, pues el pez que nos vamos a comer sí se lo comió. Y de alguna manera estamos consumiendo todos estos químicos, o sea, son interrelaciones que no alcanzamos a ver, pero que existen y que están ahí y que nos afectan. Sí. Me quedé pensando, porque de repente, no sé, cuando digo, todavía, no en todas partes de la ciudad, ya hay en partes de la ciudad donde hay escasez de agua. Pero de repente cuando no hay agua, pues siempre es muy sencillo así de, ay, pues es que algo pasó con las bombas, lo que sea, y pues, no, o sea, hay un problema de agua en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, no es algo así como tan sencillo. Quizá dinámicas de concientizarnos de, por ejemplo, cuando no hay agua, pues de repente pues guarda uno agua en cubetas y se baña a jicarazos. Quizá promover ese tipo de cosas que pues dice uno, bueno, pero es que tampoco seas tan drástico.
pues, la situación del planeta, yo creo que merecería quizá en algunas ocasiones podernos bañar con eso, porque sí, el consumo de agua es ridículamente menor a cuando tenemos la posibilidad de abrir la llave de la regadera, como un ejemplo. Claro, y que si es una situación crítica, tan crítica que hace unos años el agua se consideraba un recurso renovable, es decir, que lo íbamos a tener siempre, pero el día de hoy no se considera, de hecho en educación ya no se da como un recurso renovable, el agua ya está clasificada como un recurso no renovable, porque si bien sí se de alguna manera limpia a través del ciclo de agua, crees que ya no se le están quitando todos los contaminantes. O sea, ya el agua muchas veces que cae o que llega de la lluvia, pues también ya está contaminado y ya no es suficiente este ciclo del agua para limpiarlo, ¿no? Ya es algo que no estamos pudiendo eliminar de ello. Y bueno, de repente ahí tenemos los casos de lluvia ácida, ¿no? Y todos dicen, bueno, pero ¿qué? ¿La lluvia ácida qué nos va a hacer? ¿Nos va a deshacer? ¿O cómo, no? ¿Cómo funciona? Y no es tan así, ¿no? Pero al final la lluvia ácida lo que hace es cambiar el pH de los suelos, entonces los hace menos fértiles, que la producción de alimentos sea más difíciles, que se deteriore, por ejemplo, la fachada de la casa, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero sí tiene un efecto, no nos deshace todavía, pero bueno, hablando acá en una situación un poco ya más hacia el extremo, podría llegar en algún momento a hacerlo, ¿no? Claro, no, o quizá sí en algún punto como muy inicial, porque estoy pensando cuando uno se enferma, ¿no? O sea, otra vez hablo de este ser insignificante, ser humano, cuando uno se enferma, pues el cuerpo te da llamadas de atención, ¿no? Y te dice, oye, no es por acá, oye, y quizá también el propio cuerpo en algún momento, pues ya te dice, ¿sabes qué? No, o sea, podrás hacer lo que podrás hacer, pero no. Entonces, no sé si ya hayamos llegado a ese punto o el planeta está... es interesante analizarlo así. Anabel, tienes un proyecto que que ya has hecho, que quieres retomar y que medio lo platicamos un poquito, que son estas salidas de campo con niñas y niños. No sé si nos quieras platicar un poquito al respecto de esto, que también entiendo que como todo se detuvo en la pandemia, o sea, esa pandemia es rara, también da mucho que pensar, ¿no? Porque por un lado nos permite pensar en todas las problemáticas y que el mundo iba muy rápido, pero por otro lado, si sacas mi lado conspiracionista, pues nos provocó de esto que íbamos cambiando de reducir plásticos y todo eso, ¡pum! Otra vez, ¿no? Porque pues todo está contaminado, entonces todo te tiene que ir empaquetado y así, entonces uno dice, piensa mal y acertarás, pero querida Anabel, platícame un poquito de estas salidas de campo. Sí, claro, el proyecto que tenemos, bueno, la idea es llevar justo a los chicos quinto, sexto de primaria por un lado y por otro lado, pues primero de secundaria y bueno, en segundo apenas estamos armando ahí los planes y llevarlos ¿a dónde? Al bosque, a caminar, a que conozcan actividades, pero no solamente actividades, al final un poco siendo como tú un poco catastrofista, pues aprender que se ubique, ¿no? Por ejemplo, si en una situación en el futuro no tienen ni idea o esto se convierte en la hecatombe, en un caos, ¿cómo se van a ubicar en la mitad de la nada, no? Entonces, bueno, como geógrafa lo que hacemos también es enseñarles a leer curvas de nivel y a ubicarse a través de elementos naturales para poder, pues, gestionarse, ¿no? En el bosque y luego igual, si les hace falta agua, un poco de supervivencia, ¿no? ¿En dónde vas a encontrar el agua y de dónde la puedes tomar y de dónde no? ¿En dónde viene menos contaminada y demás, ¿no? Luego también esta parte de vivir el bosque, de escuchar todos sus sonidos, de realmente relajarse y disfrutar, porque al final la naturaleza no solamente nos da productos para alimentarnos, ¿no? Para construir nuestras viviendas, al final también tenemos un servicio de recreación, tenemos un servicio, pues obviamente de todos los recursos intangibles como el oxígeno que necesitamos. Entonces lo que hacemos son diferentes actividades en el bosque, la mayoría de ellos son en el Estado de México. Tenemos ahí un spot muy bonito y privado y la idea es que los chicos conozcan la naturaleza, que se sientan conectados con ella, que aprendan también cómo cuidarla, cómo nuestras acciones, cualquiera que sea, la afecta, ¿no? Y cómo podemos realmente llevar a cabo acciones para su protección y principalmente para vivir en esta tierra de una manera pues aceptable, ¿no? Especialmente ellos, que como te comentaba, pues, son los que se quedan en esta nave espacial que va en el espacio, y pues no nosotros, ¿no? Que nosotros todavía no, pero vamos de salida casi, casi.
Sí, no, todavía nos quedan algunos añitos todavía nos quedan. Sí, por favor. Oye, ¿dónde te puede contactar la gente para seguir platicando del tema, alguna duda que quieran? Y pues estas salidas de campo que pues sí suenan muy atractivas y que invito a la gente, y aquí tienes tu espacio en este podcast, las veces que quieras anunciarlo, por favor, hacerlo, Anabel. Muchas gracias, Enrique. Pues nos encuentran en la web de pensar.education. Entonces, ahí tenemos la promoción de las salidas de campo para los chicos y también tenemos material para los maestros de secundaria de ciencias. Tenemos planeaciones como muy atractivas, ¿no? En donde realmente bajamos al estudiante a pensar para que él sea el que resuelva aquellos problemas que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, son totalmente bienvenidos. Ahí nos pueden preguntar cuándo son las siguientes salidas, a dónde, si van solo los chicos o si quieren. Y también tenemos unas salidas para adultos, también es la explicación geológica y geográfica de lo que está ocurriendo en el entorno que se visita. Muy bien, buenísimo. Pues ahí está, pensar.education, es donde ustedes pueden revisar toda la información que ya nos hablaba, que ustedes puedan usar. Pues te agradezco mucho por esto, Anabel. Siento yo mucho que estos días, como el Día Internacional de la Madre Tierra, pues son días justamente que no están de más porque nos permiten hacer una pausa y detenernos y decir, ok, está este tema que es importante. Pero bueno, finalmente hay que hacerlo todos los días porque pues, es demasiado importante, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por esta charla y pues mucho éxito con todo lo que emprendas, Anabel. Ay, muchas gracias, Enrique. También te agradezco el espacio y bueno, que sigan creciendo todos tus seguidores del podcast. Que son también tuyos porque ya te escucharon y te los comparto amablemente, Anabel. Muchas gracias, Enrique. Pues nosotros nos vamos a una serie de recomendaciones y voy a recomendar brevemente algunas películas para que ustedes puedan ver y reflexionar también este tema que ya acabamos de platicar. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. Como herramientas para educar a niños y niños en temas ambientales, te traigo 2 recomendaciones cinematográficas que sin duda alguna les servirán para reflexionar. Basada en el libro infantil del célebre escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss, El Lorax en busca de la trúfula perdida es una película que sacudirá por igual a chicos y grandes. La película nos presenta a Ted, un joven de 12 años que vive en un mundo artificial donde todo es de plástico, metal o sintético. Impulsado por un amor, Ted sale de las fronteras de su ciudad para encontrarse con un extraño personaje denominado El Una Vez, quien le contará la historia de cómo este dio con el Lorax, el guardián del bosque que le buscó alertar de los peligros de atentar contra la naturaleza. Con tintes de humor, la película no deja de ser una dura crítica al consumismo exacerbado en el que hemos caído como humanidad, mismo que nos ha llevado a gran parte de la devastación irreparable de nuestro planeta. La película pueden verla al momento de publicarse este podcast en Netflix, HBO Max, Prime Video y Claro Video, entre otras plataformas. Para niños más grandes o jóvenes, la opción proviene del Japón con la princesa Mononoke del gran Hayao Miyazaki. En la historia, nos encontramos con otro joven, de nombre Ashitaka. En su tranquilo pueblo, un demonio alerta de un peligro inminente al que hay que enfrentar. ¿Cuál es este? El odio. 2 mujeres se encuentran enfrentadas en un campo de batalla que resulta ser el bosque local. Sin caer en las simplicidades de los buenos y los malos, Miyazaki nos presenta personajes complejos que tendrá que comprender el propio Ashitaka para lograr resolver el enredo en el que todos terminan metidos. Además, ese mismo odio intenta infiltrarse en un joven que para vencerlo, usa la empatía para comprender a quienes en una primera instancia le parecen contrarios. La película termina entregándonos un poderoso mensaje en donde destacan por encima del personaje masculino la fortaleza de las 2 principales figuras femeninas. No podríamos entender el llamado despertar de Disney a la resignificación de las figuras femeninas sin el trabajo de un Miyazaki que se les adelantó con mucha más clase. La princesa Mononoke está disponible al momento junto a otras películas de los estudios Ghibli en la plataforma de Netflix. ¿Qué dicen? ¿Le entran estas 2 propuestas y las comentamos? @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y así llegamos al final de este podcast dedicado al Día de la Tierra. Con motivo de este día, justamente el tema fue
educación ambiental para niñas y niños. Espero que hayan disfrutado de este episodio y sobre todo, además de disfrutarlo, espero que les haya servido como reflexión a distintos temas que están presentes y que nos tendrán que poner a actuar para cuidar a este hogar al que hemos llamado el planeta Tierra. Sin más, yo me despido, no sin antes agradecerles a mis Patreon. Muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido por seguir en este barco y muchas gracias a ustedes que le dan clic a este episodio y a los que le anteceden y a los que vendrán. Si les gusta, ya saben, compartan, si les gusta muchísimo, sean parte de patreon.com/Enrique Figueroa MX. Hemos estado activos, lo seguiremos estando cada semana y pues nada, yo les agradezco de verdad todo el favor de su atención. Todo lo que desarrollo está en www.enriquefigueroa.mx y por cierto, no lo he mencionado, estamos ahí por lanzar un promocional. Si a ustedes les interesa algún podcast, realizar algún proyecto de podcast, desde cero, desde que se les ocurre una idea hasta que se publica en Spotify o Google Podcast o Amazon o en la plataforma que ustedes gusten, estoy para acompañarles. Toda la información en www.enriquefigueroa.mx. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.